Efesios capítulo 1. Y yo quiero que pudiéramos aprender hoy algo en el libro de Efesios. No lo vamos a ver todo. Hoy nada más quiero que podamos aprender algunas cosas. Y yo quiero que nos pudiéramos enfocar en lo que Cristo ha hecho por ti, en lo que Dios ha hecho por ti. Creo que hay veces que predicamos y Dios nos habla a través de una predicación, y hay veces que tenemos que ser enseñados, discipulados, y creo que hoy es parte de aprender una enseñanza. Para muchos quizás no es nada nuevo, pero es bueno estar reforzando lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que es importante que podamos entender nuestra condición en Cristo, lo que Él ha hecho en mi vida, porque muchas veces le pregunto a la gente, ¿qué es lo que Dios ha hecho en ti? Y mucha gente no sabe lo que ha hecho. La primera respuesta, y claro que la más importante, es pues me ha salvado. Y claro, eso es lo más importante que Dios ha hecho en nosotros. Pero en nuestra vida me ha transformado, me ha hecho una nueva imagen, una nueva persona, me ha hecho nacer de nuevo, me ha vestido con una vestidura nueva creada según Cristo. Y creo que es importante estar hablando de eso. Muchas veces estamos más preocupados de mi pasado, de lo que hice, de lo que yo pequé, de lo que fallé. Y la Biblia me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas. Entonces muchas veces estoy enfocado en mi pasado. Incluso hay iglesias que se enfocan mucho en tu pasado. Es que tú eras esto. Incluso llegan a tratar de hacerte regresar a lo que hizo tu padre, lo que hizo tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, y tratar de traer un prejuicio por las consecuencias de lo que ellos hicieron. Pero cuando yo veo la Biblia, lo que Cristo hace me habla de una transformación completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo eres una nueva criatura. A Dios no le importa tu pasado. A Dios ya no le importa tu pecado. Dice que Él lo toma y lo lleva a lo más profundo y nunca más se vuelve a acordar de Él. Si Dios no se acuerda de Él, ¿por qué me tengo que acordar yo? Y entonces, lo que sí tengo que aprender y entender es lo que Él ha hecho ahora en mi vida. El pasado no me importa, pero sí me importa mi nueva condición como hijo de Dios. Y eso es lo que hoy quiero que podamos ver. Así que, ¿por qué no oramos? Antes de empezar del versículo 1, vamos a ver, creo que los primeros 6 versículos, nada más. Y yo quiero que oramos y que le digamos a Dios, háblame en esta tarde, esta noche, a mi vida. Papá Dios, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos aprender lo que tu palabra dice al momento de leerla, de instruir, de poder tratar de explicar, Dios, de indagar, Dios, de inquirir en ella. Y te pido, Espíritu Santo, que estés hablando a nuestras vidas. Permite que esta palabra quede injertada en el corazón de nuestras vidas y que esta palabra nos pueda transformar y sobre todo entender nuestra nueva posición en ti. Lo que tú has hecho por nosotros, la condición en la cual estamos hoy en ti. Toma el control, quita toda distracción. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dice Efesios capítulo 1 del 1 al 6. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Hasta aquí. Vamos a estar viendo esta primera parte. Y los primeros versículos me empieza como una salutación, un inicio nada más. No vamos a profundizar en eso, pero me habla que ¿quién escribió la carta? Pablo. ¿Sí? Pablo, ¿quién es? Un apóstol. Apóstol significa enviado. Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces simplemente Pablo dice, yo soy un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y me dice que esta carta fue escrita ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esto me habla de una iglesia, porque le está hablando a los santos. Y los santos, bueno, habla de la iglesia, los fieles que permanecen en la iglesia. Ellos son los que están escrito esta carta. Y luego me dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras importantes, porque la gracia me habla del favor no merecido de parte de Dios, que es la salvación, el regalo que no merecemos. Y cuando me habla de la paz, me habla de esa paz que obtuvimos en Cristo Jesús al ser reconciliados en nuestro hombre interior, y que ahora me permite estar en paz con Dios. Es una condición en la cual se encuentra aquel que conoce en Cristo, aquel que ya está en paz, no hay nada en contra, y podemos disfrutarla el día de hoy. Y empezamos, versículo 3. Yo quiero, a partir de aquí quiero que podamos ver. Versículo 3 me dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si se dan cuenta, en este versículo vemos la primera palabra, que es bendito. ¿Sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me habla de que aquí el que es bendito, ¿quién es? Dios. Y luego me dice ahí que nos bendijo. Y ahí la bendición de quién es, o a quién se refiere, a nosotros. Entonces en este versículo hay dos palabras que para nosotros se escuchan igual, pero que tienen un significado diferente. Por ejemplo, la primera palabra, bendito, en el original es la palabra eulogio, que quiere decir elogiar o alabar los atributos de Dios con palabras, ¿sí? Y es que nosotros, la manera en que bendecimos a Dios es a través de palabras. O sea, nosotros no podemos bendecir a Dios de otra manera. No podemos venir un día a la iglesia y decir, Dios, te voy a bendecir con 100 pesos, aquí están. ¿Verdad que no? Si alguien viene contigo y te dice, te voy a bendecir con 100 pesos, uno dice, amén, gloria a Dios, no traes 1000 mejor, ¿verdad? Y uno recibe la bendición. Pero para Dios yo no le puedo bendecir con nada. Yo no le puedo decir, te vengo a bendecir con mi casa, tampoco. Entonces la manera en que yo puedo bendecir a Dios es a través de palabras, a través de elogiar las virtudes que Él tiene. ¿Sí? Ahora, muy diferente a nosotros. Imagínate que Dios nos bendijera con palabras. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que estás condenado y te vas a ir al infierno, pero ay, eres bien linda persona. ¿Verdad que no queda? O sea, la manera en que yo puedo bendecir a Dios es a través de palabras, pero la manera en que Él me bendice no es a través de palabras, sino a través de hechos. Dios sí hace algo y nos bendice y recibimos una bendición de parte de Él.
Entonces, es por eso que nosotros le alabamos, le adoramos. Cuando es el tiempo de la alabanza, la adoración, lo que nosotros estamos haciendo es haciéndole eulogio, estamos bendiciéndolo y lo bendecimos y usamos palabras como eres grande, eres poderoso, eres eterno, eres el gran yo soy, el Dios fuerte, príncipe de paz, no sé, eres nuestro pastor, eres nuestro estandarte, eres nuestra luz, nuestra verdad, este es nuestro redentor, nuestro salvador, y lo bendecimos a través de palabras. A veces que se nos olvida usar estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando venimos y como estamos acostumbrados en la iglesia a entonar un canto, y muchas veces nos la pasamos nada más cantando, y a veces queremos nada más hasta que nuestra voz salga bonita. Pero algo que yo tengo que aprender a hacer es que yo tengo que cantar lo que todos están cantando, pero también llega un momento donde de mi corazón brota algo natural, algo propio, y empiezas a decir: es que te amo con todo mi corazón, porque has sido bueno en mi vida, porque has sido grande, porque me has salvado, porque me has perdonado, porque tu gracia, tu amor es para conmigo. Entonces todo esto me habla de una condición donde yo a Dios lo puedo estar bendiciendo y alabando. ¿Sí me explico? Entonces es eulogio, ¿no? Yo a Él lo bendigo a través de palabras. Pero decía ahorita, Él no me bendice a través de palabras, Él me bendice a través de hechos. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 5:8, algunos lo saben hasta de memoria. Romanos 5:8 me dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios no solamente te dice que te ama, sino que Dios demuestra su amor a nuestra vida. O sea, es bien fácil decir te amo o no. Bueno, a veces sí, a veces no. Pero aún más difícil es demostrarlo. Y Jesús o Dios no solamente dice yo los amo mucho, sino la Biblia me habla claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Pero me habla de que lo amó y nos lo demostró. Salmo 145:4. Vamos allá, por favor. Salmo 145:4. Dice así: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este salmo me habla de cómo yo puedo a Él bendecirlo. ¿Y cómo es? Pues anunciando sus poderosos hechos, hablando de la hermosura, de la magnificencia, de sus maravillas. Dice: del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Entonces, otra vez, lo único que estoy haciendo referencia en pasajes bíblicos es cómo en un salmo me habla de yo hablaré de su grandeza y cómo Él no solamente nos dice que nos ama, sino que además nos lo demuestra. Regresando a Efesios. En Efesios me dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aprendamos algo, hermanos. Dios es espíritu y sus bendiciones son espirituales. No quiere decir que no me pueda bendecir materialmente, pero lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a preparar, siempre son cosas
que son espirituales. La Biblia me dice, Jesucristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia espiritual, ¿no? Y todas las demás cosas os serán añadidas, lo material. Yo tengo que aprender algo. Dios quiere bendecirte en lo espiritual. Hay veces que venimos aquí a la iglesia esperando una bendición económica y está mal. No, no está mal. Pero lo que Dios, antes de bendecirte económicamente, tiene que bendecirte espiritualmente. Jesús ha dicho, Él nos dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacer tesoros espirituales en los cielos, ¿verdad que sí? La mirada está allá. Jesús nos dijo, bueno, la Biblia nos dice, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra recompensa está en los cielos. La bendición está en los cielos. Todo está en los cielos. Entonces yo tengo que aprender que cuando vengo a Dios, mi mentalidad o mi meta tiene que estar enfocada en lo espiritual. Y es importante que podamos aprender y considerar todas las cosas espirituales que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Algunas cosas, porque hay muchas, ¿no? Pero algunas cosas espirituales con las cuales nos ha bendecido. La primera es la salvación, ¿no es cierto? La salvación. No escucho, ¿cómo? ¿Se corta? ¿Se corta la checa, Dani, por favor? ¿Se está cortando? ¿O no? Nadie me dice nada. Más o menos. No, nada, Pilar. Yo aquí escucho muy bien. Fíjate, Dani, en la parte de arriba hay uno que dice, creo que está arriba de la ganancia. Hay un botón blanco por ahí o abajito de la ganancia. Pícalo, por favor, que esté sumido. Ya me perdieron. Ok, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Lo que Dios ha hecho con nosotros, número uno, en bendición espiritual, tiene que ver con lo que es la salvación. Lo primero y principal que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida es la salvación. Es lo que nos ha dado. La segunda, nos ha redimido. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Salvación me salvó de la condenación eterna que tenía y me ha puesto en una posición en Dios. ¿Sí? La redención me habla de que he sido comprado a precio de sangre. Él pagó el precio que yo tenía que pagar y que era imposible para mí el pagarlo. ¿Cierto? Otra cosa que ha hecho, me ha justificado. ¿Qué es justificar? Es declarar a una persona justa o libre de pecado delante de Dios. Entonces, algo que hizo Jesús y nos ha bendecido a nosotros los que hemos creído, es que Jesús nos puso nos puso en una condición, una posición, no solamente como alguien que pecó y fue perdonado, no, sino que Jesús nos puso en una condición como si nunca hubiéramos pecado. Eso es especial. O sea, ya ves que Jesús nunca pecó. Bueno, esa posición de Jesús fue puesta a nosotros, se llama justificación, y es una posición como si nunca hubiéramos pecado, y esa es una bendición. Y algo más que hizo es que puso su santidad en nosotros, y esa es una condición hermosa, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si soy santo, no porque yo me lo gané, no porque yo hice algo, sino porque Él quiso ponerme en esa condición. Yo tengo la esperanza de que un día lo voy a ver. Un día veré a Dios
frente a frente porque ha puesto su santidad en nosotros. Y todo esto es a través de Cristo. Ahora, me gusta porque dice ahí en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con hechos, con toda bendición espiritual. Con algunas bendiciones, algunas sí y algunas no, sino me dice con toda bendición espiritual. Y esto me habla de dos cosas. Número uno, primero es que dice ahí, nos bendijo. Me habla del pasado. No me habla de algo que va a pasar a futuro. Cuando ya Cristo venga por su iglesia, entonces nos va a bendecir. No, Él ya nos bendijo. Cuando hemos creído en Él, recuerda, esta carta está escrita a la iglesia, a los santos y fieles. Y Jesús, y Pablo le está diciendo que Jesús ya nos bendijo. Esta bendición espiritual ya fueron dadas a cada uno de nosotros. Salvación, redención, justificación, santidad, ya fueron dadas a nosotros. Está en un verbo, el verbo está en pasado, en una condición de que ya fue sobre nosotros. Colosenses 2, 9 y 10, vamos allá por favor. Recuerden que hoy no está una predicación, es como una enseñanza más. Y ahí vamos a ir anotando y ustedes en su casa pueden darle vueltas más a esta enseñanza. Colosenses 2, 9 y 10. Cuando me dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, mira lo que dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, ¿sí? ¿De quién está hablando? Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando me habla de toda, pues es todo, ¿verdad? Cuando me habla de plenitud, me habla de algo completo. Entonces no queda nada fuera, es todo lo completo, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente. ¿En quién? En Jesús. Y luego me dice, versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que he venido a Él, cuando yo entiendo que he venido a Cristo, Él me ha cambiado, me ha transformado, pero me ha puesto de toda la bendición espiritual. Estoy completo en Él y no me hace falta nada. Ahí me puede decir, ¿qué te falta de Cristo espiritualmente, verdad? Hablando. ¿Qué te falta? Bueno, quizás podemos pensar, llegar a la estatura del varón perfecto es un proceso que Dios nos va llevando. Pero de ahí para allá, quiero que entiendas algo. Todo cuanto Dios ha preparado para nosotros, Él te lo ha entregado. Nada te falta. Lo he mencionado en algunas ocasiones. A veces le oramos a Dios, a veces le cantamos a Dios y le hacemos una petición y le decimos: Dios, quiero que me des más de tu amor. Y yo creo que Dios voltea contigo y te va a decir: más, te lo he dado todo. Es que quiero más de ti. Y así, y Dios así como que, pues lo di todo. O sea, no te puedo dar más. Lo único que puede ser más, ¿qué es? Pues que otra vez vuelva a traer a su hijo, vuelva a morir y levantarlo, ¿o qué? ¿Sí? No puede hacer eso. Él te lo ha dado todo, lo tienes todo. La salvación, no te dio un pedazo de salvación, te lo dio todo. No te dio un pedazo de redención, no, te lo redimió por completo. No te justificó una parte de tu vida, te ha justificado por completo y te ha puesto en una condición de santo en todo momento. ¿Sí? Entonces, Él lo que hace es que te reconcilia con Dios. Él te hace una nueva criatura. Dice Efesios 2, 8.
Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aprendamos algo. Es más, ni la fe es de nosotros. O sea, nadie puede decir, bueno, yo creo en Dios porque yo tuve más fe que ustedes. No. Sino que me dice la Biblia claramente, porque por su gracia, es un regalo inmerecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esta fe, no de vosotros, pues aún eso es un regalo de Dios. A esto se le llama riqueza espiritual. Riqueza espiritual. No nos hace falta nada. Estamos completos espiritualmente en Cristo. Y es por algo que Él ha hecho. Y si te das cuenta, no metemos nosotros las manos de Dios para nada. Número 1, versículo 4. Estamos hablando primero de las bendiciones. Vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Número 1, versículo 4 de Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero que Dios ha hecho sobre ti es que Él te escogió. Esto me habla de elección, y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido a nosotros. Importante, no porque seamos buenos. O sea, no creas que Dios te escogió porque eres bueno. No creas que Dios te escogió porque lo mereces. Me dice Romanos capítulo 3 versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? En el versículo 18 de ahí mismo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces Dios puso su mirada en nosotros. Dios nos escogió a nosotros, y importante fue porque Él quiso. Te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto es interesante, porque la Biblia me dice que aún no había Dios fundado la tierra, no había hecho este mundo, y Dios ya te conocía. Y eso es importante. Ahora, creemos en lo que estamos diciendo es, ¿qué privilegio tenemos nosotros de que Dios nos haya escogido? Ahora, aquí un punto importante, porque alguien va a decir, entonces Dios escoge a unos sí y a otros no. Y no es así, sino que los que escogió, me dice, ¿por qué? Mira, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego me dice, versículo 2, importante: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay una palabra que yo no sé si la pudiste distinguir. Dice elegidos según la presciencia.
no presencia. Presencia es que alguien está presente, ¿no? Dios está presente, no, aquí es presciencia. Y esto me habla de es antes, ciencia, conocimiento. Entonces es conocimiento anticipado. Si lo leemos dice, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia me habla en Efesios que fuimos predestinados o escogidos de antes, no me está hablando de que Dios hace acepción de personas y Dios dice, tú sí y tú no. Tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. No me habla de una condición de esa. Que Dios escoge a unos sí y a otros rechaza, porque entonces amaría a unos y a otros no amaría. Sino que me está hablando de la presciencia, del conocimiento anticipado. ¿De qué? De quienes iban a obedecer para ser rociados con la sangre de Cristo y quién no iba a obedecer. Si Dios antes de que fundara el mundo ya nos conocía a uno por uno de nosotros, Él sabe quién iba a aceptar, quién iba a obedecer el llamado y quién no. Y en base a ese llamado que Él nos hace, en eso puso un propósito en nosotros. ¿Me explico? En base al conocimiento de que Él sabe quién iba a aceptar y quién no iba a aceptar, Dios pone un propósito en cada uno de nosotros. Y lo que hace Él es que en base a su conocimiento anticipado, te escogió. O sea, Él sabía que tú ibas a recibir el llamado, que cuando te hicieran la invitación de aceptar a Cristo, tú ibas a decir sí. Cuando te hablaran de Él, ibas a decir yo creo, Él será mi Dios. Y en base a ese conocimiento que Dios sabe de ti, te escoge y te toma. Por eso aún la fe no es de nosotros, sino que Él la pone en nuestra vida. No solamente para escogernos, aún para entregar a su Hijo. Mira lo que dice en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2, 22 y 23. Porque es igual, es el mismo punto en base a Jesús como el que con nosotros fue, aunque es un tema diferente, pero hablo del conocimiento anticipado. Hechos 2:22 dice: varones israelitas. Aquí está Pedro predicando a Jesucristo. Después del momento del Pentecostés, que hablaron en otras lenguas, cada uno hablaba de las maravillas de Dios y de Cristo. Se levanta Pedro y empieza a dar el primer sermón. Y en el primer sermón dice esto, versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Sí, tú lo prendiste, sí, tú lo mataste, tú lo crucificaste, pero fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía. O sea, Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y Pedro le dice, lo aprendiste porque Él ya lo sabía y porque Él se dejó y porque sabía que era el momento. Cuando leíamos otras porciones, vemos que dice, y no lo aprendieron porque aún no había llegado el momento. Ahora había llegado el momento. Y esto me habla del conocimiento que Dios tiene de toda la situación. Dios sabe quiénes habrían de creer y quiénes no habrían de creer. Este anticipado conocimiento Dios lo usa para escogernos y para ser como Él.
Algunos versículos nada más. Gálatas 1:15. No, primero Romanos. Vamos a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Importante, conforme a su propósito, no mi propósito, el propósito de Dios. Y luego dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Sí? O sea, les trazó un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen, el mismo carácter de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces me habla de un proceso y aprendamos algo. La predestinación que Efesios me está hablando no es una predestinación de salvación. Vuelvo a decir, no se trata de pensar que Dios a unos quiere salvar y a otros los quiere mandar al infierno. No se trata de eso, sino al contrario, que Dios a todos les dio una oportunidad, pero sabiendo Él quién iba a aceptar la oferta, quién iba a obedecer el llamado, bueno, a ellos Dios les puso un propósito, los justificó, ¿sí? Y los glorificó. A estos Dios los ha llenado de bendiciones espirituales. Esa es la condición que Dios ha puesto en nosotros. Dios te conoce aún desde el vientre de tu madre. Jeremías 1:4-5. Jeremías 1:4-5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Es un Dios que dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Él sabe quiénes somos. Y esa es una bendición, porque no pasamos por alto. A veces pensamos, creo que Dios está tan ocupado y hay mucha gente más importante que a lo mejor a mí ni me ve. Y Dios dice: no. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y aprendamos algo aquí, hermanos. Por si a alguno aquí de repente le dicen que es el pilón, que fue un accidente, que no te tenían planeado. Quizás tus papás no, pero Dios sí. Él tiene cuidado y protección y amor y propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, regresando a Efesios, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 4, ¿verdad? Me dice: ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Para qué te escogió Dios? Número 1, para que seas santo. Y el ser santo es ser apartado para Él. La palabra santo me habla de exclusividad. Si hablamos de un matrimonio, se trata de que el hombre esté en santidad, apartado para su esposa nada más. Si hablamos de la mujer, habla de que esté en santidad, apartado para su esposo. El ejemplo a veces más claro, un día lo escuché y a mí me encantó porque se entiende. De repente en nuestra casa hay que lavar el baño, ¿verdad? Espero que hay que lavarlo, ¿verdad? Pues hay que tenerlo limpio. Y cuando uno lava el baño, normalmente uno usa trapos para lavar el baño, cepillos para lavar el baño
y lo usa para eso, ¿no? De repente, después de lavar el baño, llega la hora de comer, y si vas a comer y la mesa está sucia, pregunta, ¿agarras uno de los trapos con que limpias el baño para limpiar la mesa? Para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese trapo, ¿de dónde qué es? Es del baño. Y creo que este trapo del baño no lo usamos para nada más que para el baño, ¿cierto? Está apartado para el baño. Bueno, es un simbolismo de cómo tenemos que ser apartados para Dios. Estar apartados para Él es que no me puedo yo envolver con nadie porque soy de Dios. Y Él te ha escogido para que seas santo. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que te formaste en el vientre. Dios te escogió ¿para qué? Para que seas solamente de Él. Y eso es una bendición también, porque no te quiere compartir con nadie. Dice, yo te vi, yo te conocí, yo te escogí para que estés conmigo. Y a veces no entendemos cómo un Dios grande, soberano y poderoso está más interesado en estar conmigo que a veces yo con Él. Pero Él te escogió. Quiere que seas exclusivo para Él, que seas santo, sin mancha. Y esto me habla, sin mancha, me habla de carecer por completo de toda mancha y defecto. ¿Te acuerdas cuando Juan vio a Jesús y dijo, ahí el Cordero que quita el pecado de este mundo? Cuando venimos a Cristo estamos sucios, manchados, dañados, lastimados. Pero cuando venimos a Cristo, Él te limpia, te quita todo defecto, toda mancha y te presenta delante de Él como si nada hubiera pasado. Entonces, yo entiendo algo. Cuando Dios te limpia, cuando Jesús te limpia con su sangre preciosa, te pone una condición donde Dios te puede abrazar y te dice, yo te he escogido. Y entonces podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Entonces, el primer punto que Dios hizo en nuestra vida, nos escogió. Número 2, versículo 5, Efesios 1:5. Dice, en amor. ¿Cómo nos escogió? En amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, solamente porque Él quiso. No había otra manera. No había otra razón de que nos hizo hijos. Lo hizo porque Él lo quiso. El primer punto que dice ahorita es que Él te ha escogido en amor. Lo dijimos, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, más tenga vida eterna. Efesios me habla que aún estando muertos en mis delitos y mis pecados, Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha transformado. Hay algo que tengo que entender. El amor de Dios es grande sobre mi vida. Hay gente que aún no se siente amada por Dios. Y es como te decía hace rato, ¿qué más tiene que hacer si lo ha hecho todo por ti? A veces no nos sentimos amados y ese es un problema. Entonces, cuando me dice en amor, habiéndonos predestinado, una vez más, no me habla que me predestinó para ser salvo, no, me habla de lo que ha preparado para mí. Y una cosa que ha preparado para mí es que me ha hecho el privilegio de ser su hijo. Entonces, ¿qué ha hecho? Nos adoptó. No sé si dije, el primer punto era nos escogió. El segundo punto es somos adoptados. Dios pudo haber dicho, ok, te perdono, te salvo, te redimo, pero serás mi esclavo. Pero no,
Dios es tan grande su amor para con nosotros que nos ha preparado ¿para qué? Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Él. Déjenme ver si tengo aquí. Juan capítulo 1 versículo 12 me dice claramente. Desde el 11, Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en nuestra vida? Te ha adoptado, eres un hijo de Dios. No nos decimos hermano nada más porque no me sé cómo se llama la persona que está a mi lado, ¿verdad? Hermano, hermana, no. Nos decimos hermanos porque Jesús, porque el Padre nos ha adoptado. Romanos 8:15. Porque le decía ahorita que Dios pudo haber dicho: vas a ser mi esclavo, ya te salvé, esclavo serás. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sí? Abba, Padre es como decir papito. No somos esclavos, somos sus hijos. Y a lo mejor es una posición muy normal, pero es un gran privilegio. A veces no lo entendemos porque pues sí sé que soy su hijo, pero imagínate una escena esta. Piensa, no sé quién sea, pero una de las personas más ricas del mundo. Piensa en alguna persona que sea más rica del mundo. Dueña de la empresa que tú quieras. Aunque no sepas quién es el nombre, pero piensa en quien tú quieras. Imagínate que un día llega a tu casa, toca la puerta y pregunta por ti. Disculpa, ¿la persona esta, fulana de tal? Y tú, sí, aquí estoy, ¿sus órdenes? Buenas tardes, quiero proponerte algo. Quiero adoptarte como mi hijo, como mi hija. Y quiero que seas heredero de todas las cosas que tengo. ¿Qué dirías? Ahorita no, muchas gracias. No, eso no es de Dios. Deje oro y después le aviso. ¿Algo así harías o qué dirías? ¿Dónde firmo? ¿O no? Hombre, con eso le pongo el clima a la iglesia y todo, ¿verdad? Pastor, yo la pago si quiere. ¿Sí? Climatizo todas las casas si quiere de la iglesia, vámonos. ¿Por qué? Ahora, bueno, pregunta, ¿y cómo te sentirías? ¿Sería un privilegio? Sí. ¿Sería una bendición? Sí. ¿Cambiaría tu estilo de vida? Sí. ¿Cambiarías tu apellido? ¿Qué importa el apellido, verdad? Sí. ¿Se enojaría tu mamá, tu papá? Sí, pero al rato los contento. Mira lo que te compré, papá. Papá segundo, ¿verdad? Mamá segundo, mira la casa que te compré. Cambiaría todo, sí. Bueno, el ser un hijo de Dios es lo mismo, cambia nuestra identidad. Es más, estoy seguro que aquellos tímidos, así como que, ay, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Oye, ¿es esto? No, yo no tengo, no. Al momento de ser que eres un hijo de una persona poderosa, a lo mejor cambiaría hasta tu manera de, ¿cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, ¿verdad? Ay, este no hablaba, ahora sí habla. ¿Qué le pasó? Le cambiaron el chip, el apellido. Bueno, con Dios es lo mismo.
Con Dios tienes que entender que ahora eres un hijo de Dios y que te ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Quisieras que económica? Bueno, eso viene por añadidura. Pero tienes un lugar especial. No tienes que tener miedo de nada, pena de nada, vergüenza de nada, nada. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. No para ser orgulloso, no para ser altivo, sino para vivir en humildad, sabiendo tu posición en Cristo. Y vuelvo a decirte una vez más, y no has hecho nada, no hicimos nada para ser llamados hijos de Dios. Simplemente fue porque Él quiso, porque se le dio la gana, por el puro efecto de su voluntad. Muchas veces no entiendo mi posición en Él. Y no es para exigirle a Dios y reclamarle, no, es para decirle: vivo para ti, tú eres mi Dios, mi dueño, mi Señor. Yo vivo en una plenitud porque sé quién soy. La muerte, no le tengo miedo a la muerte, porque si aquí tengo bendición espiritual, ¿qué me espera cuando esté en tu presencia? No me puedo ni imaginar. Pero eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Nos escogió, nos adoptó y por último nos aceptó. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos ser aceptados por Dios cuando estamos en Cristo. Él lo hace todo. Él me escogió cuando era un pecador. Y me ama tanto que mandó a su hijo. O sea, me ama tanto, porque de repente decimos, mandó a su hijo. Bueno, me ama tanto que Él mismo se entregó a morir por mí. ¿De qué manera Dios te ama? De la manera en que Él dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti. Me adoptó para que fuera su hijo. Aun cuando estaban muertos en mis delitos y en mis pecados, Él me dio vida y me aceptó. Me hizo estar delante de Él siendo santo y sin mancha. Y puedo estar en su presencia. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha hecho por ti es para que sea alabanza para su gloria. ¿Qué es eso? No creas que es para que te la pases toda la vida cantando. No. Sino para que puedas entender que todo lo que Él hace, la gloria es para Él. Eres salvo, gloria a Dios. Eres redimido, gloria a Dios. Eres santificado, gloria a Dios. Eres santificado, gloria a Dios. Tendrás una parte estarás con Él para siempre, gloria a Dios. Todo es para la gloria de la alabanza de su nombre. Todo. Y lo que tengo que entender es esa mi posición. Otra vez, no hablo de altivez, no hablo de creerme más, no, hablo de entender quién soy en Cristo. Y que puedas entender que nada de lo que hemos hablado en este momento has hecho tú, nada. Todo lo hizo Dios. Lo único es creer en Él. Pero aún en esa fe, Él te la dio. Porque no había nada bueno en nosotros. Esa es la posición en la cual Dios te ha puesto y que tienes que vivir. Escogido por Dios. Cuando hablamos de escogido, yo me pongo quizás me viene a la mente cuando jugábamos fútbol. Jugábamos fútbol en la escuela o en la cuadra. Y vamos a jugar fútbol, ahí estaban todos, ¿no? Y los que le hacían más, ustedes dos escojan luego. Y hacían el volado, ¿no? Y el que ganaba el volado siempre escogía el mejor. ¿Sí o no? Aquel, ¡ay, me lo ganaste! Bueno, yo aquel, y aquel. Y había uno que nadie escogía, ¿no?
A veces decían, bueno, te doy también a ese, ándale, llévatelo. Y normalmente decían, tú eres el portero. Pobrecito, ¿no? Y era un privilegio cuando te escogían a ti primero, ¿no? Bueno, es un privilegio cuando Dios te escoge a ti. Es un privilegio. El que te dice, quiero que estés conmigo. Pero soy malo. Sí, te voy a cambiar. Yo te cambio. Sé obediente. Y quiero que seas mi hijo también. Y todo cuanto yo tengo será tuyo. Y donde yo voy a estar, estarás tú. ¿Me puedes aceptar? Claro, te acepto. Porque lo que nos impedía acercarme a Dios, el pecado, Cristo lo pagó en la cruz de Calvario. Y ahora puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Amén.